Gracias, Rubén, una vez más por esas palabras y por permitirme predicar desde este púlpito. Vamos entonces a cerrar con la última sesión de hoy, la cual he titulado La práctica de los planes proféticos. La práctica de los planes proféticos. En más de una ocasión he escuchado a personas declarar con toda confianza que el estudio de la profecía bíblica es un asunto secundario. Es un asunto no primario, algo incluso opcional cuando se compara con otras doctrinas que son supuestamente más importantes, como por ejemplo la doctrina de Cristo o la doctrina de la salvación. Y aunque sí es cierto que una persona no entra al reino de los cielos creyendo en algún sistema escatológico en particular, la Biblia demanda que todos los creyentes la interpreten correctamente. Eso es lo que la Biblia demanda. Eso es lo que la Biblia exige. Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa correctamente la palabra de verdad. Esa es una exigencia de la Biblia, que la Biblia hace a todo lector, que la usemos bien. Y cuanto más para aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. En ninguna parte, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, se sugiere que aquellas porciones que traten con la profecía están exentas de ser tratadas con un estudio cuidadoso, con un estudio detallado. Es más, Dios promete su bendición sobre aquellos que conocen y obedecen la profecía bíblica. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, noten cómo abre este libro. En el versículo 3 dice así: bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, dice, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Noten que hay una bienaventuranza para el que estudia de manera diligente el material profético de la Biblia. El libro comienza así, pero más tarde, incluso el libro termina con esta misma bendición. Vayan al capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Noten aquí, versículo 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y acá Jesús habla y dice: he aquí, vengo pronto. Escuchen, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, hay una bendición reservada para aquellos que estudian diligentemente el material profético de la Biblia. Y cuando vemos y estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que las Escrituras están llenas de material profético, llenas. Por ejemplo, ustedes saben que 62 de los 66 libros de la Biblia contienen información escatológica. 62 de los 66, más del 90%. El 27% de todos los versículos de la Biblia abordan cuestiones proféticas. 27%. Junto a la soteriología, que es el estudio de la salvación, la doctrina más relevante en el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es? La escatología. Junto con la doctrina de la salvación está la escatología.
Solo 3 de los 27 libros en el Nuevo Testamento no mencionan nada sobre la segunda venida de Cristo: Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. O sea, claramente este no es un asunto opcional. Claramente estudiar profecía no es algo que podemos desligarnos o hacer caso omiso, cerrar los ojos y decir esto no es para mí. Claramente no podemos hacer a un lado el estudio de la profecía bíblica, de los eventos por venir. Sería como desestimar casi el 30% de la Biblia, arrancarla. Es importante y contiene bienaventuranzas. De hecho, déjenme subrayar algo más ahí. Hay varios beneficios, hay varias bendiciones espirituales que vienen como resultado de estudiar el material profético en la Biblia. Por ejemplo, lo voy a decir rápidamente, pero por ejemplo, 1. La escatología provee gozo en medio de la aflicción. Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Estudiar los planes proféticos de Cristo provee gozo en medio de la tribulación. 2. Estudiar la escatología proporciona una base bíblica para la oración. Pueden ver en Daniel 9 cómo Daniel ora sobre la base de su entendimiento del futuro. Es la base para nuestra oración. 3. La escatología promueve la esperanza, promueve el consuelo, promueve ánimo para el creyente. 1 Tesalonicenses 4:18, 5:11, Tito 2:13. 4. La escatología promete que la persecución injusta será vengada por Dios. 2 Tesalonicenses 1:5 al 10. Y 5. La escatología es provechosa. Es provechosa como el resto de la Escritura para varias necesidades importantes de nuestra vida espiritual. Después de todo, ese 27, casi 30% de toda la Biblia que aborda cuestiones proféticas son parte de las Escrituras, las cuales Dios inspiró y que son útiles, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 13 y 17, para nuestro caminar diario. Son útiles, son provechosas, son una parte importante de nuestro desarrollo espiritual. O sea, hay beneficios, hay bendiciones en el estudio profético. Si nosotros menospreciamos el material profético de la Biblia, nos perdemos estos beneficios. Ahora, entre todos estos beneficios hay uno que no mencioné. Hay uno que no mencioné y uno que es muy práctico y quisiera abordar esta tarde porque quisiera terminar la conferencia con un elemento práctico de la profecía bíblica. Y lo que merece nuestra atención el día de hoy es esto. Este es el beneficio que vamos a ver esta tarde de estudiar los planes proféticos. La escatología nos purifica en el presente. La escatología, la expectativa del futuro, nos purifica en el presente. Acompáñenme a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3. Versículo 1, Juan escribe y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 de 1 de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, futuro, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es una expectativa por venir. Y todo, escuchen, aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo en el presente, así como Él es puro. Claramente el estudio de la profecía bíblica tiene relevancia para nuestra vida en el día de hoy. La escatología provoca una vida de santidad. Provoca una vida de santidad. El estudio de los eventos por venir estimula en nosotros a limpiarnos diariamente del pecado que todavía mora en nuestro corazón, como dice Pablo en Romanos 7.
Y creo que el estudio de la escatología nos ayuda a limpiarnos especialmente de un pecado. ¿Saben cuál es? El orgullo. El orgullo. Por esta razón, cuando Pablo se dirigió a ciertos creyentes gentiles en la iglesia en Roma, que se jactaban arrogantemente contra los judíos por el hecho de que Dios ahora los había hecho partícipes de las bendiciones, ¿saben lo que hace Pablo? Les presenta un estudio profundo de los eventos por venir, de la profecía bíblica. Y Pablo traza 9 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, para abordar un problema, el orgullo. O sea, Pablo no, y me encanta ver esto en Pablo, porque muchas veces tratamos de ver el ministerio pastoral a simplemente decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y muchas veces el ministerio pastoral se resume a un mero moralismo, no hagas esto, no hagas aquello y te va a ir bien. Pero noten lo que hace Pablo. Pablo no simplemente los exhorta a que no sean arrogantes, sino que les da una razón para no serlo. Les explica cuál es el plan profético de Cristo para que concibiendo, entendiendo el porvenir, ellos puedan purificarse a sí mismos en el presente. ¿Por qué? Porque la escatología tiene un efecto muy práctico en nuestra santidad. Muy práctico. Y yo no quería terminar la conferencia sin abordar en este elemento práctico del fin de los tiempos. Que no solo se quede en nuestra cabeza, sino que baje a nuestro corazón y cambie la manera en que andamos en nuestra vida cristiana. Esto es, hermanos, lo que mueve a Pablo a escribir Romanos 11 del 25 al 32. Y ese va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando esta tarde. Romanos 11 del 25 al 32. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 11, versículo 25. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice: todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ellos, hablando de los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias una vez más por este día en el cual pudimos apartar, estos 2 días que pudimos apartar para enfocar nuestros pensamientos en ti. Señor, te ruego para que en esta última sesión trates con nuestro corazón. Tú conoces nuestras intenciones mejor que nadie. Tú ves lo que nadie más puede ver, incluso muchas veces lo que nosotros mismos ignoramos. Y nosotros sabemos, Dios, que tu palabra tiene el poder para cambiar esas tendencias que hay en nuestro corazón. Esas inclinaciones a escuchar a veces el pecado que todavía mora en nosotros. Y ser arrogantes.
Padre, te ruego que uses este texto profético que habla de la restauración de Israel para tratar con nuestro orgullo hoy. Y que tu palabra pueda mostrarnos de qué manera estamos fallando. Y tu Espíritu pueda ayudarnos a poder reconocer ese pecado, arrepentirnos de dicha maldad y ponernos a la misericordia de Cristo. Te ruego para que trates con nuestro corazón, quites de nuestra mente cualquier distracción y podamos ser prontos para escuchar tu voz. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La práctica en los planes proféticos. En este pasaje de Romanos capítulo 11 encontramos tres componentes de la profecía bíblica que nos estimulan a abandonar nuestro orgullo. Tres componentes de la profecía bíblica que nos estimulan, que nos empujan a abandonar nuestro orgullo, nuestra jactancia, la altivez que puede haber en nuestro corazón. Y el primero es esto, es el endurecimiento. El primero es el endurecimiento. Pablo quiere que consideremos este elemento. El endurecimiento, otra vez recuerden cuál es el contexto. Habían algunos hermanos en Roma que se estaban jactando de su posición en Cristo. Y Pablo les recuerda primero el endurecimiento. Noten en sus Biblias, versículo 21 de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aquí está, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Noten que, evidentemente, para Pablo, la humildad comienza ¿dónde? No empieza en el corazón. Noten dónde empieza. Empieza en el pensamiento, empieza al nivel de las ideas. La humildad comienza ahí, en la mente. Pablo aquí hace hincapié en la importancia de conocer los planes proféticos de Cristo para la vida espiritual del creyente. En otras palabras, es peligroso, muy peligroso, ignorar la escatología. No es un asunto opcional de la vida del creyente. No es algo secundario, algo que dejo a un lado y lo reviso cuando tengo un tiempito para hacerlo. No, Pablo dice que la escatología es importante y es muy peligroso ignorarla. Y esto queda confirmado por la primera frase. Pablo dice, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. En todas las demás epístolas, el apóstol siempre utiliza esta frase para introducir algo que es especialmente importante para el argumento que él está desarrollando. Noten, anteriormente en esta epístola, Romanos capítulo 1, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo usa Pablo esta frase. No quiero que ignoréis. Versículo 11 de Romanos 1, pero porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Es pertinente en el argumento de Pablo decir, quise ir muchas veces, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Otro lugar donde Pablo utiliza esta frase es en 1 Corintios capítulo 10, noten. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Otra vez, misma frase, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y después Pablo se la pasa 2 capítulos hablando acerca de los dones espirituales.
Esto era pertinente para ellos. Debían percatarse de este tema. 1 Corintios 12:1. 2 Corintios capítulo 1, noten. 2 Corintios capítulo 1. Porque hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y por último, 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí Pablo se larga a hablar, a desarrollar el tema escatológico, futuro de los últimos tiempos. Y les da certeza a sus oyentes. Noten que todas las veces que Pablo utiliza esta frase, no quiero que ignoréis, es para que los hermanos presten la atención y escuchen lo que viene a continuación. Pablo quería que la iglesia en Roma se percatara de esto. Esto era importante para Pablo. Y creía que era importante para que ellos combatan su orgullo. ¿Y qué es lo que Pablo quería que ellos entendieran? El endurecimiento. Ellos no podían darse el lujo de ignorar el endurecimiento de Israel. Y asimismo nosotros, si queremos combatir el orgullo en nuestra propia vida, debemos también entender el endurecimiento de la nación de Israel. Algo a lo cual Pablo describe como un misterio. Noten eso. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No porque sea una verdad difícil de entender, sino porque es una verdad que anteriormente no había sido relevada con todo lujo de detalle en la Biblia. Es decir, este endurecimiento de la nación de Israel se refiere a una verdad que no habría sido conocida de no haberla revelado Dios. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos varios de estos misterios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesús llama el reino de los cielos, lo llama un misterio. En Efesios 3 al 4 y 3:9, la unión que hay entre judíos y gentiles, Pablo la llama un misterio. Cristo y la iglesia en Efesios 5:32, otro misterio. El rapto, 1 Corintios 15:51, Pablo lo llama un misterio. La iniquidad y el anticristo en 2 Tesalonicenses 2:7. Estos son todos misterios. No otra vez porque sean difíciles de entender, sino porque simplemente no habían sido revelados con todo lujo de detalle en la Biblia antes. En Romanos 11, el misterio del cual Pablo está tratando específicamente es el endurecimiento de Israel. Una palabra que en griego expresa la idea de un callo, de una dureza. Endurecimiento en griego ahí quiere decir callo, habla de eso. Cuando un callo crece en el cuerpo, esa parte del cuerpo, ¿qué pierde? Sensibilidad. Se vuelve insensible. Los hombres que trabajan en el campo, por ejemplo, y que están trabajando todo el día con sus manos, tienen las manos llenas de callos, pierden sensibilidad, dureza, se vuelve duro esa parte del cuerpo. De igual manera, el punto es este: Israel, como un todo, como una nación, se ha vuelto insensible a las cosas de Dios. Ese es el punto. Se ha vuelto insensible. Hay una dureza generalizada de la nación de Israel hacia con Dios. Algo, por cierto, que Pablo describe, es la misma palabra en 2 Corintios 4, cuando Pablo habla de que, ¿recuerdan esta sección? Cuando describe el ministerio, él dice,
versículo 3 de 2 de Corintios 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Y en 2 de Corintios, un capítulo antes, versículo 14 de 2 de Corintios 3, dice, el entendimiento de ellos se embotó. Esa es la misma palabra, se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó el entendimiento, les ha crecido un callo en el entendimiento, para que no puedan entender las cosas de Dios, se han vuelto insensibles. Es decir, la nación de Israel ahora está experimentando lo que se conoce como un endurecimiento espiritual. Ese es el misterio del cual Pablo está hablando. Algo de lo cual él ya había hablado antes en el capítulo 11 de Romanos. Él dice, por ejemplo, en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás, ¿qué? Fueron endurecidos, como está escrito. Noten de qué manera fueron endurecidos. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Son como sordos en un concierto, como ciegos en una obra de teatro. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Dios ha endurecido espiritualmente a la nación de Israel. Ahora, este endurecimiento, vemos que acá Pablo enseña que este endurecimiento es limitado tanto en su alcance como en el tiempo. Noten lo que dice Pablo. Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento ¿en qué? En parte. El endurecimiento es en parte. Esta expresión significa que incluso en esta época ha quedado todavía un remanente escogido de Israel por gracia. Es en parte. O sea, la gran mayoría de los judíos han sido endurecidos, sí, pero no todos. No todos y cada uno de ellos se han vuelto insensibles a las cosas de Dios necesariamente. En todas las épocas de la historia, Dios siempre ha preservado un remanente. Es decir, el endurecimiento de Israel es parcial, no total. Es parcial, no total. Y esta condición de incredulidad que caracteriza hoy a la mayor parte de los judíos, además, es transitoria. Noten cómo termina el versículo 25. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese hasta que implica que tiene un límite de tiempo. Es transitorio. La dureza de Israel, el callo espiritual de la nación, ¿empezó cuándo? Empezó específicamente cuando Israel rechazó a Cristo en su primera venida. ¿Y terminará cuándo? El versículo es claro. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, en esta época de la historia de redención, Dios está visitando en su gracia a los gentiles principalmente. Ese es el foco de atención, los gentiles. Santiago mismo reconoció esto tras escuchar los esfuerzos evangelísticos de Bernabé y Pablo. Dice Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, dice así, Hechos 15, versículo 14, estas son las palabras de Santiago, el líder de la iglesia. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, principalmente Dios hoy en su gracia está visitando a los gentiles. Ahora, esto no significa que ningún judío pueda ser salvo, como dije anteriormente. El endurecimiento es en parte. Pero la gran mayoría de los creyentes
hoy han sido y seguirán siendo gentiles hasta que se complete el número determinado por Dios. De eso habla la plenitud. Hay un número determinado de salvos. Hasta que ese número se haya completado, solo entonces Dios le pondrá fin al endurecimiento parcial de Israel y salvará a la plenitud de los judíos. Porque así como hay una plenitud de gentiles, hay una plenitud de judíos. De hecho, Pablo anteriormente en este mismo capítulo dice así, versículo 11 de Romanos 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más escuchen su plena restauración? Ahí la misma palabra que en Romanos 11, versículo 25 se traduce como plenitud. Hay una plenitud de gentiles como hay una plenitud de judíos. Y solamente después que el número de gentiles se complete, Dios salvará a la plenitud de los judíos. Todo esto es importante, porque todo esto significa que los planes proféticos de Cristo encuentran su punto más alto en la salvación ¿de quién? ¿De los gentiles o de Israel? De Israel. De Israel. Una vez que los gentiles, la plenitud de los gentiles haya sido salvada, después Dios tratará nuevamente ¿con quién? Con Israel. Es decir, el punto más alto está con la nación de Israel. Por lo tanto, solo un ignorante puede ver altivamente a los judíos. Jactarnos arrogantemente hoy de nuestra posición en Cristo es desconocer el endurecimiento parcial y temporal de la nación de Israel. Cuando esta época termine y haya entrado el número predeterminado de creyentes gentiles, entonces Dios va a tratar una vez más principalmente con la nación de Israel. Con la nación de Israel. Entonces solo un ignorante, dice Pablo, puede jactarse de nuestra posición. Porque nosotros no sostenemos a la raíz. La raíz nos sostiene a nosotros. Ahora ese es el primer elemento. Quiero que vean el otro componente que nos ayuda a neutralizar cualquier sentido de arrogancia en nuestro corazón, y es la elección. Vimos el endurecimiento, ahora quiero que consideremos juntos la elección. Noten versículo 26. Y luego, después de que haya acontecido en Israel endurecimiento en parte y haya entrado la plenitud de los gentiles, luego ¿qué pasará? Luego todo Israel será salvo. Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Noten cómo Pablo ahora se va a enfocar exclusivamente en el carácter inalterable de los propósitos de Dios. Va a tratar con el carácter inmutable de los propósitos de Dios para la nación de Israel. ¿Y por qué Pablo hace esto? Porque él sabe que nuestro orgullo no tiene ninguna posibilidad de éxito al considerar la naturaleza de Dios. En la medida que tú como ser humano te enfrentas a la naturaleza de quién es Dios y consideras quién es Él, tu orgullo disminuye. No tiene chance de éxito alguno. Y Pablo confronta a la iglesia en Roma con la naturaleza y el carácter inalterable de los propósitos de Dios para que aprendan el camino de la humildad. Hermanos, la elección de Dios es el remedio para un corazón que está enfermo por la arrogancia. La elección es el remedio. Considerar el carácter inalterable de quién es Dios.
cura al corazón engreído, enfermo por la arrogancia. Por esta razón Pablo pone en el versículo 29 la palabra irrevocables en una posición enfática en el texto original. La pone al principio porque Pablo está enfatizando que Dios y sus propósitos y los planes de Cristo para esta nación son irrevocables. Esta palabra enfatiza la naturaleza fiel de Dios por sobre todas las cosas. Ahora, esta no es una palabra común en el Nuevo Testamento. De hecho, solo aparece una vez más en todo el Nuevo Testamento. Acompáñenme a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Se usa solamente en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, donde Pablo califica el arrepentimiento que proviene de Dios. Y noten cómo Pablo describe al arrepentimiento que proviene de Dios. 2 de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, aquí está, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa frase de que no hay que arrepentirse, ahí está la palabra que en Romanos 11, 29 se traduce como irrevocables. O sea, literalmente la palabra irrevocable significa sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Y el punto de Pablo en Romanos 11 es este: que Dios no retira lo que da. Que Dios no cambia lo que promete. Que Dios permanece fiel a sus promesas. Que su carácter es inalterable. Que no da y después lo quita. Que no da y después lo reclama. Tanto los dones como el llamamiento de Dios para la nación de Israel son irreversibles. Esa es la idea. Son irreversibles. Anteriormente, en esta epístola, Pablo ya había enumerado 8 dones u 8 regalos de la gracia de Dios para con Israel. En el capítulo 9, por ejemplo, ahí encontramos los 8 regalos que Dios le hizo a esta nación. Romanos 9. Esto lo leímos en otra sesión, versículo 1. Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de la nación de Israel. Noten, aquí está, que son israelitas, de los cuales, y acá están los 8 regalos, de los cuales a ellos les fue dado ¿qué? La adopción 1, la gloria 2, 3 el pacto, la promulgación de la ley 4, 5 el culto, 6 las promesas, de quienes son los patriarcas 7, y de los cuales según la carne vino Cristo 8, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Pablo ya había enumerado en esta epístola 8 regalos de la gracia de Dios para con la nación de Israel. Y junto con estos dones, con estos regalos, Dios también hizo un llamado específico para la nación. ¿Y cuál era el llamado específico? Que Israel fuese una nación santa. Que Israel fuese una nación separada para Dios, especial para Dios. Leímos esto anteriormente en Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es el llamado. De modo, hermanos, que si los dones y el llamado específico de Dios para la nación de Israel es irrevocable, nada, este es el punto de Pablo, nada puede impedir que Israel sea salvada y restaurada en el futuro. Nada. Ni siquiera
su propia incredulidad lo puede. Ni siquiera la propia incredulidad de la nación de Israel puede poner en juego el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, porque como Pablo acaba de declarar, Dios en su soberanía apartará la iniquidad y quitará los pecados. Eso es lo que dice en el versículo 26 y 27. Y uno de esos pecados, ¿saben cuál es? La incredulidad. Ni siquiera la incredulidad de la nación se puede interponer en los planes proféticos de Cristo. Pablo en Romanos 3, versículo 3 dice, pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. La incredulidad del pueblo no puede hacer nula la fidelidad de Dios, el carácter inalterable de Dios para con ellos. Dios tiene un plan para esta nación y fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá. Y todo esto se cumplirá ¿cuándo? En el futuro. Todo esto se cumplirá en el futuro. La salvación de Israel se cumplirá ¿cuándo? El texto es muy claro. Después de que el endurecimiento parcial haya terminado y de que la plenitud de los gentiles haya entrado al reino de los cielos. Después de eso dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, la condición hoy de Israel, ¿cuál es? Una de incredulidad. La condición hoy de Israel es que todavía está en una condición de incredulidad en términos generales. Por eso es que Pablo, en el versículo 28, dice que ellos son enemigos en cuanto al Evangelio. Son enemigos en cuanto al Evangelio porque odian a Cristo. Los judíos han rechazado a Cristo conjuntamente con la oferta de salvación que Él les traía en su primera venida. Pero el texto dice que se acerca el día cuando todo Israel será salvo. Ahora, la interpretación que afirma que Israel aquí se refiere a judíos y a gentiles no hace justicia al texto. Aquellos que dicen que aquí el todo Israel será salvo se está refiriendo al nuevo Israel espiritual, a la iglesia, no hace justicia al texto. El propio sentido común de una lectura natural del texto no hace sentido. En el texto hay una obvia distinción, por un lado, entre gentiles y por el otro lado, ¿quiénes? Los judíos. Noten anteriormente, dice, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Hay una clara distinción en el texto, por un lado gentiles y por el otro lado judíos. Entonces es exegéticamente imposible afirmar que Pablo aquí en Romanos 11:26 con el término Israel está hablando de judíos y gentiles. Nosotros, hermanos, una vez más, no hemos reemplazado a la nación de Israel. Además, piensen conmigo por un instante, sería como echarle más leña al fuego. Porque por un lado Pablo les está diciendo, no sean arrogantes. Y por el otro lado está diciendo, hey, pero en realidad ustedes son la nueva nación de Israel. No cumple su cometido, no cumple su propósito, es contradictorio. La iglesia no es el nuevo Israel de Dios. Y nunca podrá serlo, ¿por qué? Porque Pablo dice que la elección de Dios es irrevocable. Su compromiso con esta nación permanecerá intacto a pesar de su incredulidad en el presente. Y Pablo afirma justamente en el capítulo 11, al principio lo siguiente, digo pues, versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Noten que está hablando en términos de linaje. No ha desechado Dios a su pueblo. Categóricamente Pablo establece eso y dice, no
no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y es precisamente en virtud de la fidelidad de Dios que Dios no dará marcha atrás a su elección, ni a los dones, ni al llamamiento que le ha hecho a la nación de Israel. Dios no anula lo que ha dado o a quien ha elegido. Él es fiel. Entonces noten que el amilenialismo, esta postura escatológica sobre el fin de los días, nos expone peligrosamente a la arrogancia sobre la cual Pablo nos advierte en este pasaje. Esta perspectiva, esta postura, invita al creyente a imitar al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Que se resintió cuando escuchó que su hermano fue restaurado por el Padre. No le gustó. Se resistió. Todo el tiempo yo estaba aquí, te he servido. Y ahora aceptas a este. Hoy, lamentablemente, la iglesia está lleno de resentidos, exhibiendo el mismo tipo de actitud del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, y no pueden concebir que Israel sea salvada y restaurada en el futuro. No lo pueden concebir. Entonces, ¿qué hace Pablo? Nos confronta con el carácter de Dios. Y a aquellos resentidos en Roma les recuerda la elección inalterable de Dios por esta nación. Lo cual nos humilla, nos pone en nuestro lugar y nos resguarda de esta altivez reformada tan prevalente en nuestros días en muchas iglesias. De que nosotros hemos ocupado el lugar de esta nación en los planes proféticos de Dios. Por último, el tercer y último componente que Pablo presenta aquí para cuidar nuestro corazón de la arrogancia es el Evangelio. Vimos el endurecimiento, vimos la elección, ahora observemos al Evangelio. Pablo dice así, versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Por qué? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí es donde la explicación de Pablo da un círculo completo, por así decirlo. A causa de la incredulidad de Israel, la nación de Israel fue relegada desde un punto de vista parcial y temporal en los planes proféticos de Cristo. Y como la nación de Israel fue relegada, la oferta de salvación fue extendida ¿a quiénes en esta época? A los gentiles. Ahora bien, y este es el punto de Pablo, y aquí es donde el círculo completo da la vuelta. Ahora, si Dios extendió su gracia a los gentiles aún cuando estaban en incredulidad, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios no puede extender su gracia de nuevo y con toda seguridad a todo Israel, su pueblo escogido? Si Dios nos dio de su gracia cuando nosotros éramos incrédulos, ¿qué nos hace pensar que no lo hará de nuevo con la nación de Israel? Este es el argumento de Pablo en estos versículos. Y aquí hay un énfasis muy grande, noten, en el Evangelio de Dios. Porque sea para quien sea, la salvación es una expresión de la gracia soberana y generosa de Dios. Es un acto soberano, unilateral de Dios, que da de gustar su salvación a quien quiere. Es decir, no hay mérito humano que justifique al pecador. No lo hay. No lo hay. De modo que es absurdo
jactarnos arrogantemente de nuestra posición en Cristo. Porque tú no hiciste nada para estar ahí. Dios lo hizo todo a través de Cristo. No hicimos nada nosotros para llegar a Cristo. Lo único que trajimos a Cristo, ¿saben qué fue? Nuestra desobediencia. Nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que dice el texto? Que éramos desobedientes. Eso es lo único que trajimos. Nuestra desobediencia. No hay mérito, no hay esfuerzo que valga. Esta palabra, desobediencia, habla de obstinación. Habla de una persona que es imposible de persuadir. Un cabeza dura. Ustedes los conocen. De esos habla con la palabra desobediente, de un obstinado espiritual. Habla de una resistencia intencional para obedecer a Dios. Noten, por ejemplo, Pablo la usa en Efesios. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten versículos 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pero Dios vino y nos conquistó nuestro corazón duro y depravado por la gracia de Cristo. Efesios 5, versículo 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otra vez la palabra. Y Colosenses 3, por último, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, escuchen, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, en este sentido, sea quien sea, judío o gentil, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo lo dice antes en Romanos 3:22, no hay diferencia en ese sentido entre el judío y el gentil. Desde el momento en que nacemos, todos tenemos la misma necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Recibir misericordia de Dios. Recibir misericordia de parte de Dios, porque no hay justo ni en uno. Y no hay quien le busque. Y todos le hemos dado la espalda desde el principio. Y es Dios en su gracia quien conquista nuestro corazón y nos da vida espiritual. Y para lograr esta salvación, noten lo que Dios tuvo que hacer. El texto dice que Dios literalmente tuvo que encerrarnos a todos bajo nuestra desobediencia en el pecado. Eso es lo que dice el texto, versículo 32. Porque Dios sujetó, la palabra es encerrar, porque Dios encerró a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia en todos. Noten qué imagen. La imagen aquí es la de una prisión. Es la de una prisión. Eso es lo que está en el trasfondo de la imagen. Una prisión. Dios nos encerró a la prisión de nuestro pecado. Y probablemente, ¿quién era el carcelero? La ley. La ley era el carcelero que nos puso en ese lugar y que nos confinó a la desobediencia de nuestro propio pecado. Esta es una expresión semejante a la que encontramos en Romanos 3:22, cuando dice, pero la Escritura lo encerró, misma palabra, todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, todos sin excepción. Tanto judíos como gentiles fuimos encarcelados a nuestro propio pecado para que Dios tuviese misericordia de todos.
De todos. Y noten que este es el efecto resultante de su soberanía. No nos encerró en desobediencia para condenarnos. El texto dice que nos encierra en desobediencia ¿para qué? Para salvarnos, para mostrar misericordia. Esto es parecido a lo que Pablo dice, ¿se acuerdan? Al principio de la epístola de Romanos. En el capítulo 1, con estos hombres que han conocido a Dios, pero no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón dice que fue entenebrecido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Versículo 24 de Romanos 1, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Similar el concepto, Dios los encierra a cada uno en su propia inmundicia, en las concupiscencias de su corazón. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Y quieren ver el estado de la nación? Y es esto. El estado de la nación, de esta nación, de Estados Unidos, es esto. Dios entregando a una nación a la concupiscencia de su propio corazón. Encerrándolos bajo su propio pecado. Una vez más, hermanos, la Biblia deja bien claro que la salvación es un acto divino que no depende de nuestras cualidades, ni mucho menos de nuestros esfuerzos. La salvación es enteramente, de principio a fin, un regalo de la gracia de Dios que solo se recibe por la fe en la persona de Cristo Jesús. Y en este sentido, entonces, la salvación no tiene límites. No en el hecho de que creemos que la salvación en el universalismo y que Dios va a salvar a todos y cada una de las personas, no es eso. Pero no tiene límites en el sentido de que está disponible a todos. Independientemente de la procedencia étnica, independientemente de si sea judío o gentil, la salvación está disponible. Cualquier judío o gentil hoy mismo puede abandonar su condición detestable, desobediente y obedecer al llamamiento de Dios para recibir el perdón de pecados para siempre. Ese, hermanos, es el poder de Dios para salvación en el Evangelio de Cristo. Y es por medio del Evangelio que Dios cumple sus propósitos a lo largo de la historia. Por medio de ese mensaje. Por tanto, si ese es el medio principal por el cual Dios cumple sus propósitos, el Evangelio, hermanos, debe ocupar un lugar central en nuestros pensamientos cada día, no sea que nosotros mismos acariciemos esos sentimientos de superioridad contra otros. Esos sentimientos y ese espíritu de arrogancia en nuestro corazón, de orgullo, de sentir que nosotros somos superiores que fulanito de tal. Hermanos, el Evangelio y solo el Evangelio es el gran nivelador. Es el que los pone a todos en el mismo lugar y nos recuerda lo siguiente, hermanos, que la salvación solo está disponible para aquellos que primeramente estaban encarcelados a su propio pecado. ¿Luchas con el orgullo? Recuerda dónde estabas encarcelado. ¿A qué estabas encarcelado? Ese es el gran nivelador. El Evangelio de Dios. Entonces, resulta incoherente, y ese es el punto de Pablo. Resulta ilógico, resulta absurdo mirar a Israel de reojo, mirar a Israel con desdén, mirar a Israel con arrogancia por su presente incredulidad, cuando nosotros éramos tan desobedientes como ellos antes de conocer a Cristo. Además, la desobediencia de ellos fue el instrumento que Dios utilizó para derramar su misericordia en nosotros. O sea, que el endurecimiento de Israel funcionó para nuestra ventaja en los planes proféticos de Dios.
Entonces, cuando estudiamos la profecía y el desarrollo de cómo se mueve la historia de redención a lo largo de los siglos, esto nos debe hacer a nosotros agradecidos, no engreídos. No altivos, sino humildes, porque nosotros no éramos merecedores de dicha gracia. Y Dios usó el endurecimiento de un pueblo, de una nación, para alcanzar seres tan desobedientes como nosotros. Esa salvación que nosotros ahora tenemos como gentiles, además significa que ahora Israel está en condiciones de experimentar misericordia. Si nosotros ahora como gentiles, es lo que dice Pablo, estamos experimentando misericordia, entonces eso significa que según el plan profético de Cristo, ahora Israel está en condiciones de recibir la gracia de Dios. De una manera masiva. Cuando dice, por cierto, todo Israel, no está diciendo que cada y una de las personas que viven en la nación de Israel serán salvos, sino que habrá una conversión masiva cuando el Cristo regrese. De la misma manera, en la primera venida, la mayoría de los judíos lo rechazaron, pero hubo un grupo que lo aceptó, de seguidores. En el futuro, la mayoría lo aceptará. Y a Ezequiel 30 habla incluso que habrá un grupo que todavía lo rechazará. Hermanos, todo esto debe producir humildad en nosotros. Humildad en nosotros. Porque al fin de esta época, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo se revertirá. ¿Habrá un cambio de circunstancias para el pueblo de Israel? Claro que sí. Es lo que la Biblia enseña. La salvación de Israel, de hecho, comenzará con un número grande. Un número grande. Y la Biblia es específica cuán grande será ese número. Habrán 144.000 procedentes de las 12 tribus que le seguirán. Y estas serán las primicias, es decir, los primeros frutos de una grande cosecha espiritual que vendrá al fin de ese tiempo. Entonces, hacemos bien nosotros en recordar esto diariamente. Porque muchas veces nosotros nos jactamos como si Dios no fuese lo suficientemente poderoso para restaurar a Israel en el futuro por medio del Evangelio. Y tenemos arrogancia en nuestro corazón. ¿Quieres derrotar la arrogancia? Recuerda el plan profético de Cristo. Eso es lo que hizo Pablo. Los expuso a la iglesia en Roma con el plan por venir de Dios. Y que Dios es suficientemente poderoso para salvar a este pueblo por medio del Evangelio. Hermanos, la escatología, el estudio de los tiempos finales, tiene un efecto muy práctico en nuestra santidad. No ignoremos entonces. No ignoremos los propósitos de Dios. Limpiémonos de nuestro orgullo mediante el estudio de la profecía bíblica, porque así agradaremos a Dios con nuestra vida. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este pasaje nos recuerdas que el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar no solo a una nación, sino también a gentiles. Y es capaz de restituir, de restaurar a una nación en el futuro, la nación de Israel, a la cual le diste un llamamiento específico y dones maravillosos, y de los cuales esperamos que un día, en el reino milenial, tú restaures para hacer cumplir tus promesas que le has dado a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Padre, no somos merecedores de dicha gracia, y es meramente por el endurecimiento de Israel que ahora disfrutamos de esta salvación y somos copartícipes de la salvación en Cristo Jesús. Padre, te ruego que trates con nuestro corazón
como pedíamos al principio, que nos limpies de nuestro orgullo y que quites de nosotros cualquier jactancia que pueda haber, incluso en la metodología o en la escatología que nosotros defendemos. Padre, te ruego que nuestro corazón siempre sea humilde delante de ti, delante de los demás. Que no nos jactemos de nuestra posición en Cristo como que si nosotros hubiésemos hecho algo para estar ahí. Porque todo lo que hicimos fue traer nuestro pecado, nuestra desobediencia. Pero Cristo fue lo suficientemente poderoso para darnos vida cuando estábamos muertos. Y hoy la tumba está vacía. Hoy la tumba está vacía. Lo cual significa que un día nosotros seremos completamente transformados. Y cuando veamos a Cristo, seremos tal como Él es. Y porque Cristo gritó victoria, nosotros también gritaremos victoria en el futuro. Mientras tanto, Dios, ayúdanos a lidiar con el pecado que todavía mora en nosotros, a deshacernos de cualquier vestigio de impiedad, de cualquier vestigio de orgullo, de jactancia. Y que al estudiar la profecía nos podamos limpiar y andar en pureza espiritual como tú demandas de nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.